Capítulo segundo. A Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina que si no hubiera estado tendida en la cama podría haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contener el aliento y preguntarse qué habría sucedido. Mientras que Totó, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Al sentarse en el lecho, la niña notó que la casa ya no se movía. Además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la habitación con sus áureos resplandores. Saltó del lecho y con Totó pegado a sus talones, corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había desaparecido. ¡Wow! Y había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una región de extraordinaria hermosura. Por doquier se veía el terreno cubierto de un césped de color de la esmeralda, y en los alrededores se elevaban majestuosos árboles cargados de sabrosos frutos maduros. Abundaban extraordinariamente las flores multicolores, y entre los árboles y arbustos revoloteaban aves de raros y brillantes plumajes. A cierta distancia corría un arroyuelo de aguas resplandecientes que acariciaban al pasar las verdosas orillas, susurrando en su marcha con un son cantarino que resultó una delicia para la niña, procedente de las áridas planicies de Kansas. ¡Wow! Mientras observaba entusiasmada aquel extraño y maravilloso espectáculo, notó que avanzaban hacia ella un grupo de personas muy raras. Las más raras casi que vieran su vida, oye. No eran tan grandes como los adultos a los que conocía, pero tampoco eran muy pequeñas. En verdad parecían tener la misma estatura de Dorothy, que era bastante alta para su edad, aunque a juzgar por su aspecto le llevaba muchos años de ventaja. Eran 3 hombres y una mujer, todos vestidos de manera muy extraña. Estaban tocados de unos sombreros cónicos, de unos 30 centímetros de altura en la copa, adornados por campanillas que tintineaban suavemente con cada uno de sus movimientos. Los de los hombres eran azules y blanco el de la mujercita, que lucía una especie de vestido también blanco, que pendía en pliegues desde sus hombros casi hasta el suelo, y estaba salpicado de estrellitas que el sol hacía brillar como diamantes. Los hombres vestían de azul claro y calzaban bien lustradas botas negras con adornos, del mismo tono que sus ropas. Al observarlos, Dorothy calculó que eran casi tan viejos como su tío Henry, pues 2 de ellos tenían barba. Pero la mujercita era sin duda mucho mayor. Tenía el rostro cubierto de arrugas y el cabello casi blanco. Además, caminaba con el paso propio de las personas de edad avanzada. Cuando llegaron cerca de la casa, a cuya puerta se hallaba parada la niña, se detuvieron y hablaron por lo bajo, como si no se atrevieran a seguir avanzando. Pero la viejecita llegó hasta Dorothy, hizo una profunda reverencia y dijo con voz muy dulce: «Noble hechicera, bienvenida seas a la tierra de los
Munchkins. Te estamos profundamente agradecidos por haber matado a la maligna bruja del Oriente y liberado así a nuestro pueblo de sus cadenas. ¡Woo! Dorothy la escuchó con gran extrañeza. ¿Por qué la llamaba hechicera y qué quería significar al decir que había matado a la maligna bruja del Oriente? Ella nunca había matado a nadie. Era una niñita inocente e inofensiva a la que el ciclón había alejado de su hogar y jamás en su vida mataría a nadie. Mas era evidente que la mujercita esperaba una respuesta, de modo que la pequeña contestó tras cierta vacilación. Es usted muy amable, pero debe de tratarse de un error. Yo, señora, no he matado a nadie. Bueno, al menos lo hizo tu casa. La cual viene a ser lo mismo. Fíjate. Continuó indicando una esquina de la vivienda. Y allí se veían los pies de la bruja sobresaliendo por debajo de una de las tablas. ¡Oh! Al mirar hacia el lugar indicado, Dorothy dejó escapar un grito de miedo. En efecto, precisamente debajo del rincón de la casa, se asomaban 2 pies calzados con puntiagudos zapatos de plata. ¡Dios mío! ¡Dios mío!, exclamó la niña con gran desazón. ¡Se le ha caído la casa! ¿La casa entera? ¿Qué haremos ahora? Ya nada. Vaya, nada se puede hacer. Fue la tranquila respuesta de la ancianita. ¿Pero quién era?, quiso saber Dorothy. La maligna bruja de Oriente, como ya te dije. La que tenía esclavizados a todos los Munchkins. Desde hacía muchos años, obligándolos a trabajar para ella día y noche. Pues ahora se han liberado y te agradecen este enormísimo favor. ¿Quiénes son los Munchkins?, preguntó Dorothy. La gente que vive en esta tierra del Oriente, donde mandaba esta bruja maligna. ¿Y usted es un Munchkins? No, yo no, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en las tierras del norte. Cuando vieron que la bruja del Oriente estaba muerta, los Munchkins me enviaron un mensajero a toda prisa. Y vine al instante. Yo soy la bruja del norte. ¡Cielos!, exclamó Dorothy. ¡Una bruja verdadera! ¡Wow! En efecto, respondió la ancianita. Pero soy una bruja buena y la gente me quiere. No soy tan poderosa como lo era la bruja maligna del norte que gobernaba aquí, pues de otro modo yo misma habría liberado a la gente. Pero yo creía que todas las brujas eran malas, dijo la niña, atemorizada al verse frente a una bruja. No, eso es un error
había 4 brujas en total en el país de Oz. Y 2 de ellas, las que viven en el norte y el sur, son brujas buenas. Las que vivían en el oriente y en el occidente eran en cambio brujas malvadas. Pero ahora que tú has matado a una de ellas, solo queda una mala en todo el país de Oz, y es la que vive en el occidente. Pero, objetó Dorothy luego de un meditativo silencio. Pero tía Em me contó que todas las brujas murieron hace ya muchísimos años. ¿Quién es la tía Em?, preguntó la ancianita. Es mi tía, la que vive en Kansas, la región de donde yo vengo. La bruja del norte meditó un momento, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo. Al fin levantó la vista y dijo: No conozco Kansas. Pues es la primera vez que oigo mencionarlo. Pero dime, ¿es un país civilizado? Sí, claro. Entonces, esa es la causa. Creo que en los países civilizados ya no quedan brujas ni brujos, tampoco magos, ni hechiceras. Pero el caso es que el país de Oz nunca fue civilizado, pues estamos apartados de todo el resto del mundo. Por eso es que todavía tenemos brujas y magos. ¿Magos? ¿Quiénes son los magos? El mismo Oz es el gran mago, manifestó la bruja en voz mucho más baja. Es más poderoso que todos los demás juntos y vive en la ciudad Esmeralda. ¡Wow! Dorothy iba a hacer otra pregunta, pero en ese momento los Munchkins, que habían escuchado el silencio, lanzaron un grito agudo y señalaron hacia la esquina de la casa bajo la cual yacía la bruja de Oriente. ¿Qué pasa?, preguntó la ancianita, y al mirar rompió a reír. Los pies de la bruja muerta habían desaparecido por completo. Oh my God. Y no quedaban más que los zapatos de plata. Era tan vieja que el sol la redujo a polvo. Bueno, así termina ella. Pero estos zapatos son tuyos y te los daré para que los uses. Dorothy recogió los zapatos y luego de quitarles el polvo, se los puso. La bruja de Oriente estaba orgullosa de esos zapatos plateados, comentó uno de los Munchkins. Y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Dorothy los llevó al interior de la casa y los puso sobre la mesa. Cuando volvió a salir dijo: Estoy ansiosa por volver al lado de mis tíos, pues es seguro que estarán muy preocupados por mí. ¿Pueden ayudarme a encontrar el camino? Los Munchkins y la bruja se miraron unos a los otros y luego a Dorothy. Al fin menearon las cabezas. Hacia Oriente, no muy lejos de aquí, dijo uno. está el gran desierto que nadie puede cruzar. ¿Lo mismo que en el sur? Declaró otro. Pues yo he estado allí y lo he visto. El sur es el país de los Quadlings. Y a mí me han dicho que en el occidente es lo mismo, expresó el tercero. Y en ese país donde viven los Winkies es gobernado por la maligna bruja
de Occidente, que te esclavizará si pasarás por allí. En el norte está mi país, Dijo la ancianita, y en su límite se ve el gran desierto que rodea al país de Oz. Querida mía, mucho temo que tendrás que quedarte a vivir con nosotros. Al oír esto, Dorothy empezó a sollozar, pues se sentía muy sola entre aquella gente tan extraña. Sus lágrimas parecieron apenar a los bondadosos Monkeys, los que enseguida sacaron sus pañuelos y rompieron también a llorar. En cuanto a la bruja buena, se quitó el gorro cónico y lo puso en equilibrio sobre la punta de la nariz, mientras contaba hasta 3, con voz solemne. Al instante el gorro se convirtió en una pizarra sobre las que estaban escritas con tizas las siguientes palabras: Dejen que Dorothy vaya a la ciudad de Esmeralda. La ancianita se quitó la pizarra de la nariz y una vez que hubo leído el mensaje, preguntó: ¿Te llamas Dorothy, querida? Sí. La niña levantó la vista y se enjugó las lágrimas. Entonces debes ir a la ciudad de Esmeralda. Puede que Oz quiera ayudarte. ¿Dónde es esa ciudad? En el centro exacto del país, y la gobierna Oz, el gran mago de quien te hablé. ¿Es un hombre? ¿Es un buen hombre?, preguntó Dorothy en tono ansioso. Es un buen mago. En cuanto a si es hombre o no, no podría decirlo, pues jamás lo he visto. ¿Y cómo llegaré hasta allí? Tendrás que caminar, y es un viaje largo, por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño. Te lo aseguro. Confía. ¿Y no irá usted conmigo? Por favor, suplicó la niña, que había empezado a considerar a la ancianita como su única amiga. No puedo hacer tal cosa, pero te daré un beso, y nadie se atreverá a hacer daño a una persona a quien ha besado la bruja del norte. Se acercó a Dorothy y con gran suavidad la besó en la frente. La niña descubrió más tarde que sus labios le habían dejado una señal luminosa en el lugar donde rozó su piel. Wow. El camino que va a la ciudad de Esmeralda está pavimentado con ladrillos amarillos, expresó la bruja. De modo que no podrás perderte. Cuando veas a Oz, no le tengas miedo. Cuéntale lo que te ha pasado y pídele que te ayude. Adiós, querida mía. Los 3 Monkeys se inclinaron respetuosamente ante la niña y le desearon un agradable viaje, después de lo cual se alejaron entre los árboles. La bruja le hizo una amable inclinación de cabeza, giró 3 veces sobre su tacón izquierdo y desapareció por completo. Para gran sorpresa de Totó, el que empezó a ladrar a más y mejor ahora que ella, se había ido, pues no se había atrevido a gruñir ni siquiera en su presencia. Pero Dorothy, que sabía que era una bruja buena, estaba preparada para su brusca partida.
de modo que no sintió la menor sorpresa.